Veo presentes a Harold y a Gloria nomás. Buenos días, Buenos y a Naidú. Y a Naidú no me la negré, no me la negré. Porque ella está a mi espalda, entonces no la veo. Bueno, entonces vamos a poner este espacio de tiempo a buen juicio de nuestro Señor y Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más reunirnos en tu nombre para compartir a tu palabra. Pedirte que nos dé la sabiduría que ella conlleva para que cada día podamos ser más fieles a tu palabra, que nuestra fe se acreciente más para poder cumplir ese rol que queremos desarrollar desde esta iglesia familiar, sal y luz a las naciones. Y es poder impactar a más y más personas, a sus núcleos familiares, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Bueno, hola, negrito. Glorita, buenas. Bueno, buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien. Bueno, es una gran bendición estar con ustedes en el día de hoy, reunirnos siempre. Sí, siempre es una bendición poder servirle a Dios. Y yo hoy quiero agradecer en especial por la vida de cada uno de ustedes, por la vida de Harold, de Gloria, el otro Jarito, Mari, por Lucho y por todas las personas que acostumbramos reunirnos en este espacio para escuchar la palabra del Señor. Verlos a ustedes allí, o sea, si no vea su rostro a veces, sino solamente el nombre, renueva ese compromiso que uno siente con Dios de ayudarlos a conocer mejor su palabra para que en ustedes sea acrecentada la fe por el poder y el conocimiento que van recibiendo sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por ese reconocimiento a la obra redentora de Jesús, el Hijo de Dios, y por la obra que el Espíritu Santo hace en cada creyente. Hoy continuamos con nuestro estudio, ya vamos por el capítulo 8 y nos vamos a ubicar en el versículo 9 al 13. En esta oportunidad yo realmente acostumbro utilizar más la Biblia Reina Valera contemporánea porque me parece que tiene un lenguaje que es muy sencillo, pero para la enseñanza del día de hoy traje la Biblia de la palabra hispanoamericana porque en realidad es más cercana al significado que tiene con respecto al griego esta versión. Entonces dice así: desde hacía tiempo se encontraba en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía asombrada a toda la población de Samaria. Se les daba de persona importante y gozaba de una gran audiencia tanto entre los pequeños como entre los mayores. Ese hombre, decían, es la personificación del poder divino, eso que se llama el gran poder, y lo escuchaban encandilados, porque durante mucho tiempo les había tenido asombrados por su magia. Pero cuando Felipe les anunció el mensaje acerca del reino de Dios y de la persona de Jesucristo, hombres y mujeres abrazaron la fe y se bautizaron. Incluso el propio Simón creyó y una vez bautizado, ni por un momento se apartaba de Felipe. Contemplaba los milagros y los portentosos prodigios que realizaba y no salía de su asombro.
Vamos a nuestra primera parte y es la magia estaba presente en la época de los apóstoles. Hechos 9 al 11. Entonces, ¿qué es de lo que acabamos de leer? Dice, desde hacía tiempo se encontraba en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia y tenía asombrada a toda la población de Samaria. Se le daba de persona importante y gozaba de una gran audiencia, tanto entre los pequeños como entre los mayores. Ese hombre decían, y ojo aquí, miren, es la personificación del poder divino. Es el que se llama el gran poder. Y lo escuchaban, como decíamos ahorita, emocionados, ¿cierto? Encandilados y se asombraban al ver los milagros que él hacía con su magia. ¿En dónde se da esto? Esto se da en la ciudad de Samaria. Y bueno, hace 8 días mi amado esposo y pastor de la iglesia, Luis Andrés, les compartió sobre lo que representaban los samaritanos para los judíos y de cómo entre los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos que vivían en la época de Jesús hacían parte de las familias que habían regresado de la diáspora de Babilonia. Unos regresaron en el año 583 a.C., cuando el rey persa de Ciro dispuso que ellos regresaran. Ellos volvieron en ese momento al mando de Zorobabel. Y otro grupo regresó en menos de un siglo después y regresaron con Esdras. Samaria era la ciudad capital del reino del norte de Israel, el cual estaba conformado por 10 de las tribus de Israel. Fue fundada por el rey Omri en el año 880 a.C. Y allí los reyes de Israel adoraban a otros dioses y fue criticada por varios profetas. Entre ellos están Jeremías, y vamos a mirar a Jeremías 23:13. Dice, he visto a los profetas de Samaria cometer desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron que mi pueblo Israel perdiera su rumbo. O sea, recordemos que aquí, tanto los descendientes, todos eran descendientes de Israel, los del norte y los del sur. En Oseas 8:5 dice, Samaria, tu becerra te hizo alejarte, mi enojo se encendió contra ustedes. ¿Hasta cuándo estarán sin poder purificarse? La ciudad fue atacada y conquistada por el rey asirio Sargón en el año 722 o 721 a.C. Y resulta que todos los habitantes de Samaria fueron exiliados, pero se quedaron también unos. Esos que fueron exiliados regresaron con otros extranjeros y se mezclaron. Y formaron entonces un pueblo entre los que eran israelitas y los gentiles. Y esto es lo que se conoció como el pueblo samaritano. La perícopa que traigo hoy habla sobre Simón el mago. Y bueno, Simón, vamos a ver quién es Simón, qué nos dice la palabra allí. Nos dice primero que él era un hombre reconocido por la magia. Y que lo que él hacía, o sea, las cosas que la gente veía que él hacía, los mantenía asombrados. Y aquí uno pues puede preguntarse a qué se refiere la palabra magia. Y la pregunta aquí sería, ¿y es que acaso la magia existe? Y para ello pues lo primero que vamos a ver pues es la etimología de la palabra magia para saber de qué es lo que estamos hablando. Entonces, haciendo una revisión de qué significaba esa palabra, nos damos cuenta que ella viene del griego mageia, que indica que todo aquello que es o aparenta. Mire, dice dos cosas, no, que es, o sea, lo da como una cosa cierta, o que aparenta ser sobrenatural. La magia era entonces lo que practicaban los sacerdotes y hechiceros de las regiones paganas en las antiguas civilizaciones. Entonces, en el antiguo Egipto, los rituales religiosos y el mundo de la magia estaban extendidos y con esta... Por favor, apagan el micrófono. Dice, en el antiguo Egipto los rituales religiosos y el mundo de la magia estaban estrechamente relacionados.
Y con esta combinación que hacían, se intentaba controlar con el poder que tenían otros dioses. En la tradición gnóstica, la magia y la ciencia estaban unidas, y ambas disciplinas actuaban por la influencia del poder divino. El arte de la magia en el Imperio Romano tenía relación con la esfera de la adivinación, de las prácticas. Esto lo practicaban en realidad como algo alternativo a la religión oficial. Bueno, eso es también como el que escucha el domingo el servicio y luego se va a que le lean cartas. Con sus distintos rituales, los magos ayudaban a afrontar las supersticiones y los temores del pueblo. En la Edad Media, la magia jugó un papel muy importante, adquirió una nueva dimensión, pues los magos eran quienes se dedicaban a una disciplina precientífica, la alquimia. Y la alquimia, si ustedes saben, ellos trataban de convertir los metales en oro. Por otra parte estaban los grimorios medievales, que esos son unos textos en los conocimientos mágicos y se presenta como una combinación de hechicería y rituales esotéricas. Uno de los entretenimientos clásicos es precisamente la actuación de los magos e ilusionistas, por eso les hacía énfasis cuando estaba hablando de la etimología de la palabra, porque una parte dice es algo que es y otro que parece ser. Cuando hablamos de los magos, de los ilusionistas, estamos algo que parece ser. Esta tradición dio sus primeros pasos en el siglo XVIII y quienes se dedicaban a ello eran considerados hombres de ciencias que conocían los trucos para hacer desaparecer objetos, crear efectos visuales o engañar a la mente de los observadores. Con el paso del tiempo, esta palabra, la magia, fue abarcando muchas cosas más, cogió otros matices y empezamos a relacionar la magia con todo aquello que tiene que ver con lo oculto. ¿Qué acaba oliendo? ¿Oliendo qué? Con lo que se podía dominar. Con lo que se podía dominar las fuerzas de la naturaleza, con la que se podía dominar a otros seres humanos con la ayuda de poderes sobrenaturales. Un ejemplo de cómo funciona la hechicería se aplica cuando Dios mandó a Moisés y a Aarón a hablar. Esta es una de las cosas que uno ve, wow, que son fuertes, porque es la demostración de que los diferentes poderes que existen. Él envía a Moisés y a Aarón a hablar con el faraón para que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en que vivían en Egipto. Entonces vamos a ubicarnos en Éxodo 7, 8 al 12. Y dice así: Jehová a Moisés y a Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante del Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Como se puede observar, los sabios y hechiceros hicieron lo mismo que hizo Aarón y la vara ellos también se convirtió en culebras. O sea, que allí hubo por un lado una demostración sobrenatural del poder de Dios, pero también se vio la demostración del poder de la magia de los sabios y hechiceros, pues las varas, que son objetos sin vida, se convirtieron en seres vivos. Esto que nos demuestra que efectivamente sí hay un mundo sobrenatural en donde se da un enfrentamiento entre poderes. En este punto, la Biblia muestra que esa dimensión existe,
Pero el poder del Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mayor que el de cualquier otro Dios que pueda existir. Pues ese Dios es el gran yo soy. ¿Y saben qué pasó? Como decíamos, yo recuerdo porque lo acabamos de leer, la culebra de Aarón se comió la de los sabios y hechiceros del faraón. Dentro de este mundo de la magia, la adivinación también hace parte de lo sobrenatural y está relacionado con poder ver el futuro. Dios en su palabra se pronuncia contra estas prácticas, contra la brujería, contra la hechicería, contra el espiritismo, entre otros. Dentro de las leyes dadas a Moisés están y vamos a ubicarnos en Deuteronomio 18, 9 al 14. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, que el agorero es el que echa como maleficios a la gente para que le vaya mal, ni sortilegios, que el que utiliza esos bebedizos y cosas así para que las personas se las tomen y los lleven a cambiar su voluntad, ni hechiceros, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni nadie, y ojo aquí, nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas. Y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios debe ser perfecto, porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti, el Señor tu Dios, no te permite hacerlo. En Levíticos 20:27 dice: el hombre y la mujer que evoquen espíritus de muertos o que se entreguen a la adivinación morirán apedreados y serán los responsables de su muerte. Y bueno, aquí en ese mundo sobrenatural es en donde se mueven diferentes poderes, ¿cierto? Y aquí tenemos que ser conscientes de que existen. O sea, eso es real. Y existe porque la Biblia habla de eso como algo real, no nos está diciendo que no existe. No nos está diciendo que es una mentira. Al contrario, a través de lo que vemos ahorita en el pasaje de Aarón, Moisés y el faraón, con sus magos y hechiceros, vemos que sí se da. Y de hecho, cuando pensamos un poquito más allá, cuando en Efesios nos habla de que nuestra guerra no es contra carne y hueso, sino contra huestes espirituales, ¿cierto? Contra príncipes de maldad. Estamos hablando de lo sobrenatural. Y el punto aquí entonces, ¿cuál es? Que a Dios no le gusta que sus hijos acudan a esas prácticas. Pues acudir, por ejemplo, a ese tipo de prácticas es desconfiar del poder que tiene Dios. Si usted acude a una divina es porque usted quiere conocer su futuro, qué va a pasar con usted. Entonces usted no está confiando en que Dios hará lo mejor para usted porque es la voluntad de Él, ¿cierto? Entonces usted no tiene colocada su esperanza en Él. Si usted coloca su esperanza en Él, usted sabrá que Él siempre va a hacer lo mejor para usted. Fíjense que otros, y bueno, aquí conocemos de esto, otros resultan envueltos en espiritismo por ignorancia. Y la verdad es que creen que están ayudando a otros, cuando en realidad lo que están haciendo es alejándolos de Dios, ¿cierto? Muchos entran en prácticas espirituales, espiritistas, hablando de la magia blanca, que es buena, de los hijos de la luz, y una cantidad de cosas, pero lo que nos enseña la palabra es que esto no va. Otra de las prácticas que nosotros, y se ven muy a menudo, es que la gente está colocando su esperanza en los muertos y no en Dios. Entonces el muerto es el que me ayudó.
El muerto es el que me enseña las cosas y no son conscientes de que es el Espíritu Santo que habita en ellos el que les está enseñando y ayudando con las cosas. No le quitamos el poder a Dios para entregárselo a los muertos. O cuando vemos tanta gente rezando y pidiéndole a los muertos que le haga sus milagros, como en el caso de cuando se le está pidiendo a los santos, a Santa Marta, para que dé libertad, a San Antonio para que les dé el esposo, ¿cierto? Están pidiéndole a muertos. No le están pidiendo a Dios en el nombre de Jesús como la Biblia lo está enseñando. Y déjeme decir una cosa, puede que esos milagros que pidan se den. ¿Y por qué se dan? Porque existe un poder sobrenatural de oscuridad, como en el caso de los hechiceros de Egipto. Ahora bien, los creyentes de aquí, o sea, ustedes, los que están aquí, los que estamos aquí, ninguno puede acudir a esas prácticas porque Dios las prohíbe. Y las verdades que no se puede leer en la palabra de Dios, las enseñanzas que Él dejó para su pueblo, y sencillamente pasarlas por alto, porque entonces solo estarían pasando el tiempo como por no dejar de escuchar algo, pero que no termina siendo relevante en su vida y no ocasiona transformación a la misma. Vamos a cumplir ya 4 años de haber empezado este hermoso ministerio que Dios nos dio, con la convicción de que la palabra de Dios es verdad y es una verdad eterna e inmutable. Nosotros nos acercamos a la palabra de Dios a conocer su voluntad y hemos venido haciendo un esfuerzo de irnos despojando de muchas tradiciones y dogmas que hemos heredado, ¿sí? Para que sea la palabra misma la que nos hable. Así que si ustedes tienen claro, como tenemos nosotros claro, que la Biblia es la máxima autoridad para la vida del creyente, hay que actuar e irse ajustando a ella y no es fácil. No es fácil porque tenemos muchas cosas que hemos aprendido por tiempo y es ir deconstruyendo esas cosas que no están realmente presentadas en la Biblia. Entonces, cuando encontramos una verdad, cuando se nos da esa revelación, hay que ajustarnos a ella. Y no nos podemos quedar como, sí, la Biblia dice esto, pero yo hago otra cosa porque por costumbre, por tradiciones, nos quedamos viviendo una cosa que la palabra no enseña. Ahora bien, entendiendo que la magia es algo real, ustedes se pueden, y quiero que aquí en ese punto empiecen a imaginarse a Simón, ¿cierto? El mago. Un hombre con la capacidad de demostrar un poder sobrenatural con el cual asombraba a la gente. Porque en realidad, y aquí quiero que tengan presentes, en algunas versiones bíblicas se encuentra que él era un charlatán, pero no. En griego, cuando vemos las primeras, cuando vemos el significado de la palabra, lo primero que vemos es que no era un charlatán, sino era alguien que causaba asombro. O sea, él no era un embaucador, sino un mago a través del cual había manifestaciones. Pues la verdad era que sus prácticas eran visibles a los demás. Por eso era que se decía, si nos quedáramos con la versión de que él era un charlatán y no que él causaba asombro, entonces de él no dirían que era la personificación del poder divino, de acuerdo con el relato, porque eso es lo que dicen, ¿cierto? También se dice que él duró viviendo en Samaria mucho tiempo, él llevaba mucho tiempo. O sea que él era alguien conocido y reconocido en Samaria por su capacidad de hacer magia. Y mire que llegando en este punto, yo me acordaba, yo no sé si ustedes algunas veces han visto actos de magia, pero realmente hay personas que lo dejan a uno asombrados.
Yo no sé si ustedes alguna vez por casualidad han visto a Cristian, a Ángel Cristian, que es un mago tremendo, ¿verdad? Los números de magia que él hace a uno lo impresiona. Pero eso sí uno sabe que no hay como el poder de Dios. El siguiente punto que vamos a tratar hoy es la gente creía en los apóstoles, que está en Hechos 8:12. Dice, pero cuando Felipe les anunció el mensaje acerca del reino de Dios y de la persona de Jesucristo, hombres y mujeres abrazaron la fe y se bautizaron. Bueno, entonces, ¿quién era Felipe? Felipe fue uno de los 12 escogidos para ser apóstoles de Jesucristo. Eso lo encontramos en Marcos 3, 14 al 19. Dice, también se designó a 12, a quienes constituyó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Los 12 designados fueron Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. Al igual que Andrés y Pedro, él era de Betsaida de Galilea. Eso lo encuentran en Juan 1:44. Fue a él a quienes buscaron algunos griegos para acercarse a Jesús. Juan 12:20-21 dice, entre los que habían ido a la fiesta para adorar había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, y entre ruego le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Jesús en su ministerio público estuvo predicando, mire, él predicaba en las sinagogas, en las casas, en los montes, en fin, Jesús predicaba en cualquier parte donde hubiera un público que lo escuchara. En ese tiempo, la provincia de Judea estaba bajo el control del Imperio Romano. Pero habían allí dos tipos de hombres gentiles que simpatizaban con el judaísmo. Entonces, habían unos que eran los prosélitos. ¿Qué hacían los prosélitos? Los prosélitos, ellos conocían toda la escritura, todos los mandamientos, todas las enseñanzas que Moisés había recibido, y ellos vivían conforme a todas estas enseñanzas. Y ellos lo vivían igual que los judíos, de tal manera que llegaba a un punto en donde ellos también los hombres se hacían la circuncisión para vivir plenamente como judíos. Pero había otro grupo que eran los gentiles, que se llamaban temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Ellos también conocían todo el tema del judaísmo, conocían las prácticas, pero los hombres no se circuncidaban. Eso era lo que diferenciaba a los prosélitos de los temerosos de Dios. Pero algo que todos ellos sí hacían era que ellos aprendían sobre la palabra de Dios. ¿Y dónde lo hacían? Ellos aprendían en las sinagogas y en el patio de los gentiles en el templo de Jerusalén. O sea que cuando nosotros hablamos que ellos iban, fíjese ahí, nos decía, en el versículo nos decía que iban con ellos unos griegos a celebrar las fiestas que son ordenadas por Dios al templo. Israel en su historia ha contado con 3 templos, o sea que uno siempre queda como 3, normalmente uno cuenta 2 templos. Pero la realidad es que podemos hablar de 3 templos. ¿Y por qué? Porque el primero lo construyó el rey Salomón en el año 966 a.C. Este fue el primer templo que fue destruido por el rey Nabucodonosor en el año 596 a.C. Luego viene el templo, que es el que casi no se menciona, no se le menciona como tal, es el templo de Zorobabel.
Este inició a ser construido en el año 537 después de Cristo, cuando el rey Ciro de Persia autorizó el regreso de los exiliados de Babilonia a Judea. Su construcción terminó en el año 516 antes de Cristo, lo terminó Esdras. Ustedes lo pueden revisar en el capítulo 6 de Esdras, esta historia. Ahora, este templo, ¿cierto? No tuvo el esplendor del primero, no tenía el esplendor del templo que había hecho el rey Salomón. Por eso es que muchos no lo cuentan como templo y lo omiten, con la teoría que sobre ese templo que hizo Zorobabel, ¿cierto? Fue que Herodes hizo las modificaciones y construyó un templo esplendoroso. El templo de Herodes, dice la historia que se inició en el año 10 antes de Cristo y que su construcción en realidad concluye más o menos en el año 62 a 64 después de Cristo. Ahora, el templo tenía varias divisiones, ¿cierto? Tenía varias partes. Y la parte exterior, la última parte, era el patio de los gentiles. O sea, estaba previsto que los que eran gentiles pudieran escuchar las enseñanzas de los judíos. En esa parte era donde se podían ubicar, o sea, ellos no podían ingresar más allá de ese patio exterior de los gentiles, no podían ingresar ahí, pero allí estaban los temerosos de Dios y también se encontraban los prosélitos. Y obviamente a veces también podían ir curiosos a ver qué es lo que hacen allí. De una u otra manera, la expansión de la palabra de Dios a otras naciones había estado presente en el judaísmo, por cuanto la promesa que dio Dios a Abraham es que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando nace el judaísmo nace con esa visión de expandirse. De hecho, cuando nosotros leemos Jeremías, hay una parte en donde el profeta anuncia que es Jeremías o Ezequiel, que todos los pueblos llegarán a Jerusalén, todas las naciones irán a adorar al Dios, al único Dios verdadero, al Dios de Israel. Entonces, fíjense que los griegos que fueron con ellos a las fiestas, que iban con judíos a las fiestas, estos que buscaban a Jesús ya tendrían que haber escuchado sobre él, ¿cierto? Y tendrían que ser, no cualquiera, o sea, no griegos que no conocieran, no gentiles que no conocieran de Dios. Estos debían ser en realidad prosélitos o temerosos de Dios, por cuanto ellos iban también con los otros a acompañar a la celebración de las fiestas, iban a estar allí con ellos en medio de la celebración. Lo más probable es que hubieran escuchado de Jesús en las sinagogas de la diáspora, porque en Judea era en realidad más habitada por judíos que por griegos. Los judíos que vivían en la diáspora eran quienes tenían más contacto con los griegos y los gentiles en general, no los de Judea. Felipe es también mencionado cuando se hace la multiplicación, el milagro de la multiplicación de los panes, y a él se le atribuye la expansión del evangelio fuera de Judea, iniciando precisamente en Samaria. Más adelante él se le encuentra, se le escribe evangelizando a un etíope, que está en Hechos 8:26 al 40, en Hechos 14, preguntando a Jesucristo por el Padre. Y finalmente, lo último que se habla de Felipe en la Biblia es que él tenía 4 hijas que eran profetisas. Felipe anunciaba el mensaje del reino. Mire, el reino de Dios, al igual que el Mesías, son conceptos que parten del judaísmo. Y Jesús, el Mesías, vino a anunciar el reino.
Estando en Cafarnaúm, la gente, fíjense que la gente quería, ¿cierto? Cuando lo escuchaban, la gente quería que Jesús se quedara, no quería que se fuera, o sea, y yo me imagino uno estando allí escuchándolo, no quisiera quedarse eternamente con él, ¿cierto? Que él no se despegara de uno. Y cuando a él le decían en Cafarnaúm que se quedaba, él les decía, mire, también es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cristo, nuestro Señor, vino a anunciar el reino de Dios. Ahora bien, el reino de Dios del que hablaba Jesús no era un reino material, sino era un reino espiritual que avanza y se encuentra dentro de las personas, que implica que el reino está dentro de cada uno. Y esto es, por cierto, un elemento fundamental del misticismo hebreo. Jesús se refirió al reino diciendo, él dijo en algunas partes, que venga, ¿cierto? En otras decía, se ha acercado. En otras decía, ha llegado, indicando que ese reino no era de este mundo. Y diciendo, él dijo algo importante que hoy lo vamos a ver. ¿Quiénes serían considerados grandes y pequeños en el reino de los cielos? Entonces, cuando él dice que el reino venga, ¿cierto? Lo ubicamos en Mateo 6:10. Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto está en medio de una enseñanza de cómo orar, en la oración que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Jesús dijo, venga a nosotros tu reino. Él habló de que el reino se ha acercado. Mire, en Mateo 1:14 al 15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea a proclamar el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ojo aquí, Jesús llamaba también a un arrepentimiento, ¿cierto? El tercero, el reino de Dios ha llegado. Vamos a Lucas 11:20 que dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, y fíjense lo que Cristo decía, él expulsaba demonios por el poder ¿de quién? De Dios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y aquí hago una acotación, igual cuando uno está expulsando un demonio, cuando aquí ustedes imponen manos en el nombre de Jesús, todo se hace a través del poder de Dios, porque Cristo dijo que él se expulsaba a través del poder de Dios. Su reino no es de este mundo. Cuando Jesús fue interrogado por Pilato antes de su crucifixión, le dijo, vamos a Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, respondió Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahora, ¿quiénes son grandes o pequeños en el reino? Y aquí quiero que prestemos bastante atención. Vamos a leer esta cita en Mateo 5:17 al 20. Miren lo que decía Jesús sobre lo que es la ley y las escrituras en general. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño
en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Como sabemos, todo no se ha cumplido. Todavía nos falta muchas cosas. Estamos esperando aún la segunda venida de Cristo. Esperamos aún el descenso de la ciudad santa de Jerusalén, en donde todos viviremos, en donde todos esperamos ser victoriosos. Todo no se ha cumplido, o sea que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo pase. Jesús dio esta palabra en medio de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. ¿Y qué estaba haciendo Jesús allí? Él estaba enseñando a sus discípulos lo que ellos debían hacer. Él les estaba enseñando su voluntad. Les dijo claramente que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y dijo claramente que quien indique que se puede quebrantar algún mandamiento sería considerado pequeño. Pero quienes lo practiquen, y ojo aquí dice practicar y enseñar, serán considerados grandes en el reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús implican un comportamiento ético muy grande, ¿cierto? Porque Jesús en muchas oportunidades se puso aún por encima de la ley. Eso era una cuestión que no sobrepasaba lo que normalmente podía suceder con un rabino judío en esa época en Israel, porque es como cuando nosotros, siendo creyentes, siendo cristianos, escuchamos sobre una misma palabra, sobre un mismo texto, y podemos escuchar diferentes posiciones. Era lo mismo en ese momento. Él decía allí que esperaba de sus discípulos. Y hoy lo que esperaba de sus discípulos es lo que espera de nosotros, de los creyentes. Él esperaba que sus discípulos tuvieran una justicia aún mayor que la de los escribas y fariseos. Y en este punto quiero hacer una acotación. Cuando les estoy hablando de los fariseos, no me refiero a cuando Jesús llamó a un grupo de fariseos sepulcros blanqueados. Porque saben, una de las cosas, nosotros nos quedamos pensando que todos los fariseos eran sepulcros blanqueados. Y resulta que no, él se refirió a un grupo específico de todos los que eran los fariseos. ¿Y por qué les digo eso? Porque los fariseos gozaban de prestigio y reconocimiento porque ellos eran los que eran estudiosos de la palabra de Dios y pretendían vivir conforme a ello. ¿Por qué podemos ver esto? Pablo, cuando se refiere a sí mismo, dijo: yo era un fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, cumplidor de la ley. Y lo hacía para resaltar que su comportamiento era conforme a la palabra de Dios. Y les quiero comentar, de hecho, hoy en día a Jesucristo en ciertos círculos teológicos se le considera un fariseo, por cuanto él era un maestro de las escrituras, que vivía conforme a ellas y enseñaba que la palabra debía ser practicada. Era una cuestión que debía ser real en la vida de las personas. Los escribas han sido reconocidos como hombres consagrados a Dios, conocedores de su palabra. Además, ellos se encargaban de multiplicar las escrituras y eran muy respetados por esto. Así que Jesús no está denigrando de los escribas y fariseos, sino los está colocando allí como referentes para que sus discípulos, o sea, ustedes, los que estamos hoy aquí, sean aún mejores que ellos. Entonces, podemos entender que con Cristo el reino de Dios se acercó y que se extenderá en el mundo en la medida que las personas guarden sus mandamientos, los mandamientos que Cristo mandó, recordando siempre que su enseñanza se basó en el cumplimiento total de las escrituras. O sea que el reino de Dios solo se instalará en el mundo si se cumple con todo lo que Cristo dijo.
Fíjense que Cristo dijo algo importante y la gente a veces lo saca de contexto. Él lo que dijo fue que escuche bien, dijo, toda la ley se resume. No dijo, yo acabo la ley. No dijo, toda la ley se resume en amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No la abolió. La verdad es que si nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas, vamos a actuar conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. La verdad es que si nosotros amamos al prójimo, vamos a guardar un comportamiento ético, alto, y tiene que ser más alto que el de todos. La diferencia la haremos los cristianos, los creyentes en nuestro Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, en la medida que hagamos real la palabra en nuestras vidas. La diferencia la haremos nosotros en nuestras familias. Si somos ejemplo para nuestros hijos, si somos ejemplos para nuestros hermanos, si morimos más a nosotros y dejamos que Cristo viva más en nosotros, tenemos que ser sal y luz para el mundo. Felipe le habló de la persona de Jesucristo. Felipe, al igual que todos los apóstoles, reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y el unigénito Hijo de Dios. Las buenas nuevas son la venida al mundo del Salvador. Por él las personas tienen redención de pecados y pueden alcanzar la salvación. Pues Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Así que la única manera de conocer a Dios es fijando los ojos en Cristo, ¿sí? Él es el modelo a través del cual las personas pueden alcanzar la salvación. Jesús es nuestro modelo a seguir. Lo que Él dijo que se debía hacer, hay que hacerlo. Como le dijo a Felipe, para conocer al Padre solamente hay que conocerlo a Él. Hombres y mujeres abrazaron la fe y se bautizaron por la obra que estaba haciendo Felipe allí en Samaria. Y lo que uno puede pensar aquí es que en realidad a Felipe se le notaba esa presencia del Espíritu Santo en él. Porque su predicación llevó a muchos a creer y llevó a que muchos tomaran esa decisión de ser bautizados. Ahora, en el bautizo no vamos a profundizar hoy, sino en nuestra próxima enseñanza. Vamos a nuestra última parte. Dice, los apóstoles tenían un poder superior al de la magia. Hechos 8:13 dice, incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Al principio de esta enseñanza se indicó que Simón era un mago que hacía demostraciones de poder. Sin embargo, su poder no era tan grande como el que estaba demostrando Felipe. Así que él andaba al lado del apóstol para ver todo lo que hacía y su asombro era muy grande. Pues finalmente reconocía que el poder demostrado por Felipe era superior al que él podía demostrar. O sea que el poder de Simón era un poder inferior. Recuerde este pasaje si alguna vez le da la curiosidad de profundizar en los temas sobrenaturales de la oscuridad. No hay nadie que tenga un poder más grande que el de nuestro Dios. O sea que si usted quiere alcanzar el poder, si usted quiere manifestar poder, acérquese a Dios. Acérquese a Dios. Usted tiene ya el Espíritu Santo. Eso sí, tenga presente que el poder que usted muestra no es su poder. Es el poder de Dios que se da a través de invocar el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla. No deje de asombrarse nunca de las obras pequeñas y las obras grandes que hace nuestro buen Padre Dios. Vamos a concluir. Definitivamente la magia es real, ha estado presente y hace parte del mundo sobrenatural.
La Biblia acepta su existencia y muestra claramente la posición de Dios en contra de tales prácticas. Así que el creyente no debe acercarse a ellas, sino evitarlas. La forma en que predicaban los apóstoles traía convicción a las personas. Ellos continuaron hablando del reino de Dios y de la obra redentora de Jesús. Jesús habló sobre el reino y lo ligó, y ojo aquí, lo ligó al cumplimiento de las Escrituras. El reino de Dios no es material, sino espiritual, y solo se expandirá en la medida que los mandamientos de Jesucristo sean reales en la vida de los creyentes. Amén. Bueno, saludamos hoy habíamos saludado a Sandrita, qué alegría que estés hoy con nosotros. Bienvenida. Julio Ivonne, bienvenido. Cindy, bienvenida. Gracias. Bueno, Nerito, vamos a orar hoy. Seguimos orando por nuestro país, oramos por las familias de Sal y Luz a las Naciones. Y no sé si tienen algún otro tiene motivos de oración. Jarito Limari. Oramos por protección también, Nero, para las familias. Protección para nuestros hijos y nietos. Todavía no hay ninguno que tenga bisnietos aquí. Bueno, pues Padre Santo, nos colocamos ante tu santa presencia, agradeciendo la bendición que tenemos de haber nacido en Colombia, agradeciendo que tu mano preciosa está sobre ella, que no hay ningún poder de las tinieblas que sea capaz de superar el poder que tú has derramado sobre Colombia, Padre mío. Te damos gracias porque sabemos que tú estás peleando la batalla por nosotros y sabemos y conocemos la autoridad que nos has delegado para proclamar el triunfo tuyo en este país, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Te damos gracias por esa autoridad que nos has dado. Hoy también te colocamos, como siempre, a toda familia representada en esta tu iglesia local, Sal y Luz a las Naciones. Te damos gracias porque cada uno de los miembros de nuestras familias y nosotros mismos sanos somos por el maravilloso sacrificio de amor que hizo Jesucristo en la cruz, porque sanos somos. No hay ninguna enfermedad que pueda ser morada en nuestro cuerpo, podrá manifestarse, pero el poder maravilloso de tu Espíritu Santo obrará en cada uno de nuestros cuerpos en sanación. También te pedimos protección para cada uno de nuestras familias, Señor. Te pedimos que autorices a tus ángeles en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros y nuestros familiares donde estemos seamos rodeados por tus ángeles, que ellos nos protejan y eviten que cometamos cualquier error o cualquier error caiga sobre nosotros, producto del acecho de los demás. Te damos gracias y nos entregamos a ti en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Los esperamos el día miércoles. No se les olvide. Chao, chao. Chao, Sandrita, Mari, Haroldín, Julio Ivonne, Florita, bendiciones. ¿Quién nos despide? Ya, chao. Nos vemos.